hasta donde nosotros vamos, está gobernando el rey. ¿Qué? ¿Qué rey está gobernando en estos momentos? ¿Hasta dónde vamos David, nosotros? David. ¿Listo? Hablamos de David, de sus guerreros, de sus valientes, pero pues resulta que David ya le llegó la hora de partir con Dios y deja a cargo a su hijo. Recuerden que el reino continúa. Recuerden que Dios le hizo la promesa a David, a pesar de los errores de David, que iba a continuar su reinado hasta, haber dicho, que nunca iba a terminar, porque de ahí, de ese linaje de David, viene Jesús, y Jesús es el que está reinando en estos momentos. Entonces, eh, el reinado de David no termina y sigue con su hijo Salomón. El hijo de David, Salomón, fue el que empezó a gobernar, pero resulta que Salomón era muy joven en ese momento en el que empezó a gobernar. Entonces, vamos a encontrar esta historia en Primera de Reyes, y el objetivo de esta lección es reconocer que la sabiduría puede sacarle adelante a ustedes en la vida a pesar de la falta de experiencia, a pesar de que ustedes apenas están en octavo, les falta mucho camino por recorrer, están aprendiendo muchas cosas, pero la sabiduría les puede ayudar muchísimo para evitar problemas y evitar situaciones complicadas en la vida. Pero vamos a ver qué es la sabiduría. Pilas con el concepto, ¿qué es la sabiduría? Tomen apuntes, ya sea a un ladito del libro o en el cuaderno. No, yo creo que en el cuaderno porque en el libro no les cabe. De pronto en la página 19 les cabe. Dice que la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia. ¿Mm? Es un carácter, o sea, ya es algo que se forma en nosotros, ¿No lo escribo? ¿sí? Y se desarrolla con cuando aplicamos esa inteligencia. Acuérdense que le decía de qué sirve tener el doctorado y ser la persona más inteligente y la que todo lo sabe acá en esta tierra, pero ser la peor persona, pisotear al otro, humillar al otro, maltratar al otro. Pues simplemente tengo conocimiento, pero no estoy siendo una persona sabia. La persona sabia aplica la inteligencia a la experiencia y eso lo lleva a una reflexión y a una conclusión en donde le enseña a reflexionar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto. Resulta que para poder llegar a esas conclusiones y llegar a esa reflexión debemos tener una base, porque hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo que está mal se le dice que está bien. Entonces necesitamos un referente, necesitamos un soporte para entender realmente que si lo que yo estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal. Si estoy usando mi inteligencia para el bien o estoy usando mi inteligencia para el mal. Pues bueno, esa sabiduría viene directamente de Dios. Ese soporte y ese referente debe ser Dios. Dice aquí que la fuente de la sabiduría es Dios. ¿Por qué? Pues porque Él todo lo sabe, Profe, no terminé. porque Él todo lo conoce. Copien las palabras claves, ¿no? Copien lo clave, Las palabras están subrayadas. copien lo clave. Carácter que se desarrolla en la aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos ayudan y nos capacitan para entender lo bueno, lo que está bien y lo que está mal. Lo bueno de lo malo, diferenciar lo bueno de lo malo. Listo, solo copian eso. Ahora, teniendo como referente y como base a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe qué es lo mejor, Dios sabe qué es lo que no está bien, Dios sabe qué es lo que nos conviene, Dios sabe lo que no nos conviene. O sea, Él es el que todo lo sabe y nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Por ahí vi un video donde llegaba un señor y decía, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? Y el otro le decía, en el 2020. Ah, ok, estoy en el año 2020. Era como alguien que venía del futuro, del pasado, que estaba viajando por el futuro y el pasado.
Y entonces dijo, ok, estoy en la época del coronavirus o en la época de los zombies. Entonces el muchacho se asusta y dice, ¿cómo así? O sea, este 2020 también va a traer zombies o qué. Entonces no sabemos qué puede pasar. Mañana todo puede cambiar, así como de un momento a otro nos cambió de alguna manera nuestra rutina, nuestra vida con este virus. Pero Dios sí lo sabe. Por eso es que precisamente Él, solamente Él, es la fuente de la sabiduría. ¿Listo? Seguimos. Vamos a responder dos preguntas con este texto. Este texto es Primera de Reyes. ¿Listo? Las voy a leer, están en su libro. Son las dos primeras preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón? Jara, atento y a responder la pregunta. ¿Cuál es la razón? Página 22, otra vez. ¿Cuál es la razón por la que Salomón ofrecía holocaustos al Señor en tiempos paganos? ¿Qué son holocaustos? Sacrificios en donde se honraba a Dios, en donde se adoraba a Dios, se reconocía a Dios como Señor. Y en templos paganos quería decir en lugares en donde adoraban a otros dioses. Antiguamente y ahora también la gente solía creer en otros dioses y hacerles Profe, homenaje a otro ¿ofrecía tipo qué? de dioses. Señor, ¿Ofrecía qué? holocaustos al Señor en tiempos paganos, en templos paganos. El, ¿Cómo hacían un holocausto? Sacrificaban un corderito, lo quemaban y ese humo que salía subía al cielo y era la representación de estar adorando a Dios, porque subía al cielo. Listo, alguien preguntaba, profe, ¿cómo así? ¿Esos sacrificios? Pues bueno, eso se hacía antes y por eso fue que Jesús vino para ser Él el que pagara por todos nuestros pecados y para que ya no tuviéramos que hacer eso. Por favor, alguien que lo lea. ¿Quién dijo yo? Mayra, dale. Listo, teacher, voy yo. Salomón toma una buena decisión. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén, dos como aún no se había construido un templo de honor del Señor. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. 3. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. 4. Como un Gabaón, ¿sí? Sí, Bueno, como en Gabaón. como en Gabón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificio. Allí ofreció 1000 holocaustos. 5. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y dijo. Y le dijo. Listo. Primera pregunta para que respondan. Ya, medio minuto se responde. ¿Cuál es la razón? ¿Quién me dice cuál es la razón por qué Salomón ofrecía su, 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 su reconocimiento a Dios, su adoración Porque a aún Dios? no hay un templo para lavarlo. Exacto, porque todavía no se había construido un templo para el Dios creador. Imagínense en esta contradicción. Habían templos construidos para muchos otros dioses que el ser humano había levantado y no habían construido un templo para Dios, porque siempre habían tenido una relación directa con Dios, pero Salomón, en homenaje, él iba directamente hasta el templo, pero decía que no iba a cualquier templo, decía que iba a un templo, el templo más importante que había para allí hacerle un sacrificio. Profe, o sea que esa es la respuesta a la segunda, ¿no? La razón es porque no había un templo todavía construido para Dios. Y la segunda es, ¿qué buenas características se dice de Salomón en los primeros 4 versículos? ¿Qué buenas características encontraron?
de Salomón. Teacher, una pregunta. Digamos, los que no tenemos cuaderno, ¿tenemos que escribir la pregunta o solo escribimos el número? Número y respuesta. Yo escribí respuesta y pregunta y Pregunta y respuesta. bueno, sí pueden escribir las dos mejor para que puedan estudiar mejor. La segunda pregunta, ¿qué características se dice de Salomón en los primeros 4 versículos? ¿Quién Que responde? Salomón amaba al Señor, ¿no? Muy bien, Juan. Listo. ¿Quién fue el que habló Seguía los ahorita? decretos ¿Alex? de su padre. Señora, Arias Ramos, profe. Ahorita habló Ariel, no, Alex y profe, era ahorita yo. Aires. Ahorita habló Alex la primera y luego Aries, ¿cierto? No, la primera Arias y después ¿Qué? Es como la primera la hice yo. Sí, la primera, tranquilo, Alex. no. No. La primera la hizo Alex y la segunda la respondió Juan Arias. Listo, Juan, Entonces, por favor. ¿cómo es ahí? Arias, repíteles la respuesta. Está bien. Que Salomón amaba al Señor Ajá. ¿Qué más? y pues que cumplía los Exacto. decretos. Cumplía los David. mandamientos, cumplía Sí, lo que Dios le decía, los decretos de su papá, ¿no? Cumplía lo que su papá le decía y pues ofrecía adoración a Dios. Adoraba a Dios. Listos. Pregunta. Si a ustedes Dios, hoy se les aparece y les dice, pídanme lo que quieran. ¿Ustedes qué le pedían? Pídanme lo que quieran que yo se los voy a conceder. ¿Qué pedirían? sabiduría. Juan, sabiduría. ¿Quién más? ¿Qué pedirían? Alguien rápido, 2 voluntarios. Pues protección para mi familia, ¿no? O sea, Protección para la familia. Por ahí alguien escribió. Mucho materialista, Pérez, Dinero. Alguien escribió dinero. No, pues es que normalmente la gente hace eso. Yo diría, profe, que desapareciera todo el mal que hay en el mundo. Desaparecer el mal. ¿Verdad? Bien. Uy, no, me estoy desapareciendo. ¿Quién dijo Salud. eso, Alex? Salud. Listo. Ok, a ver, dejen las respuestas tranquilos. Cada uno tiene su respuesta. No se ataquen, no se juzguen. ¿Sí? Por favor, respeten el pensamiento de cada uno. Listos. Vamos a ver qué pasó. Estén pendientes porque de aquí van a salir ¿Cómo otras podría preguntas. ser lo que mi padre ha hecho, Señor? ¿Cómo podría ser lo que mi padre ha hecho? Encontré este que era más fácil de entender, ¿no? Yo sé que es en muñequitos, pero los otros eran un poquito más difíciles de entender. Este está súper sencillo. Pero pilas, porque hay preguntas. Hecho, Señor? ¿Cómo? Salomón, habla. ¿Qué es lo que necesitas? Lo que yo necesito, Señor, es un corazón sabio. Me has pedido que gobierne con rectitud, pero yo me siento con la sabiduría de un niño limitado. Necesito sabiduría, Señor. Salomón, hijo, porque pediste la sabiduría para hacer el bien y no para tener una ganancia personal. Te daré el corazón sabio e inteligente que me has pedido. Mira, no habrá nadie más sabio. Nunca habrá nadie más sabio que tú. Tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Señor. Te lo agradezco, Señor. Cuando la luz del día finalmente llegó, me di cuenta de que el niño muerto no era el mío. Su Alteza era el de ella. ¡Oh! ¡Eso es mentira! Alteza, este bebé es mío. Le prometo que tendrá su oportunidad para hablar. Continúe. Le advertí muchas veces que no durmiera muy cerca del bebé, pero no me hizo caso. Le dije que tuviera cuidado, que podía rodar dormida sobre el bebé en la noche. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo fui quien se lo dijo. Yo se lo advertí.
Bertie. ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Qué prueba tiene, buena mujer, de que este bebé es suyo? Una madre reconoce a su hijo, Majestad. Yo conozco a mi hijo. Está mintiendo, Majestad. Se lo ruego. Regréseme a mi hijo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Como cuando uno pregunta en el salón, ¿quién fue? Nadie. Y todo el mundo Sí, dice mentiras y uno no Cuando el sabe, chacapunta. uno no sabe a quién creerle. Pues él estaba en esa situación y él quería ser un rey Cartón sabio paja. que gobernara bien. Entonces vamos a ver qué pasó, cómo lo resolvió. Dios del cielo, por favor, dame el don que me prometiste. Tráiganme una espada. ¿Qué? Bien. Ahora vaya y corte a ese niño en dos. Señor. Corte a ese niño en dos y dele a cada madre una mitad. No, no, amado rey, no lo haga. Dele el niño a ella. Por favor. Que ella se quede con el niño, pero no lo mate. Es una orden. No, es de ella. Yo mentí, yo mentí. El niño es de ella. El bebé es de ella. ¿Y usted se queda en silencio? Usted es el rey. Que se haga lo que usted diga. Una verdadera madre haría cualquier cosa para salvar la vida de su hijo. ¡Ah, mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Ah, mi bebé! Larga vida a Salomón, el rey de Israel. ¿Cómo les quedó el ojo? Eso es como cuando dicen, como cuando la profesora dice que va a llamar al coordinador. ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, uno puede esperar cualquier otra cosa y no esa forma de... Esperen que yo voy a bloquear aquí este chat porque les dio la... Miren, cualquiera pudo haber mirado otra solución, pero nadie esperaba que de esa manera él fuera a solucionar realmente. Solucionó la discusión, el problema. Acá no cuentan muy bien, pero resulta que los bebés estaban recién nacidos y ellas dormían en el mismo cuarto y dormían en el piso. Entonces, una de ellas dormida, pues se mató al niño porque se le fue encima al bebé, entonces lo mató. Y la otra en la noche entonces lo cambió. Hizo el cambio, le dejó a la otra el muerto y ella se quedó con el vivo. Y esa era la discusión. Pero miren que Dios pidió sabiduría a Salomón para poder solucionar, porque aparentemente las dos estaban diciendo la verdad. ¿Sí? Pero Dios le dio la sabiduría de tener una estrategia y una manera de poder resolver la situación de una manera muy efectiva. Vamos a responder las preguntas.
Dice la primera. Ya sabemos que Salomón pidió sabiduría. ¿Qué otra cosa crees que hubiera sido una buena opción? ¿Qué otra cosa hubiese sido buena pedir? Profe, eso hay que también ¿Cómo? copiarlo. ¿Eso hay que también copiarlo? Pues ahí está en el libro. mundial. Ah, Ahí- pues eso está en el libro. Sí, eso está en el libro. Profe, ¿y los anuncios de negro lo copiamos en el cuaderno o no? En el cuaderno, sí, los que no tienen libro. Ah, Listo. Siguiente. Ahí está en el libro esta siguiente pregunta. ¿Cuál era la característica que Salomón reconoció de sí mismo? Punto para el que me lo diga ya. ¿Qué reconoció Salomón? ¿Qué característica? para poder gobernar bien su reino. No, ¿qué característica había en él? Por eso pidió. Sabiduría de niño, ¿no? Ajá, ¿quién dijo? Yo, Juana Alcázar. Juana, porque tenía una sabiduría. Juana, tienes punto en el quiz. Ya tiene punto Alex, Juan y Juana. Profe, no entendí la pregunta, la verdad. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Estamos en esta. ¿Cuál era la característica que Salomón reconoció de sí mismo? Por lo que él tomó la decisión de pedir sabiduría. Cuando él le pidió a sabiduría, Dios le dijo, es que tengo una sabiduría de un niño. Y para gobernar todo un pueblo, para ser rey de todo un pueblo, necesito una sabiduría mayor. Sí, soy inexperto porque él era muy joven. Era muy joven y tenía mucho miedo de no poder gobernar bien. Seguimos. Si bien es cierto, Dios le otorgó a Salomón un corazón sabio. ¿Qué otra característica tenía ese corazón? ¿Qué otra característica Bondadoso. puede ser? Acá son válidas todas las características porque un corazón sabio tiene como resultado la bondad, la prudencia, La honestidad. la honestidad. Profe, en el libro era se puro y repite honesto. la pregunta. Sí, ahí está mal. Ahí está mal. Profe, pero vea que yo estoy mirando las cosas del libro y no aparece en la página 18, la que usted no había enviado antes. La 18 ni 22. no. Ahí dicen las mismas preguntas que, ¿cómo llamarías al...? Ay, Dios mío. Yo les mandé, fue la página 18 y 19. Ay, Dios. Sí, profe, esas fue las que me mandó. Sí. Bueno, vayan respondiendo estas positivo. preguntas. Vayan respondiendo estas preguntas. Por eso se las puse ahí también. Para los que no tienen libro. Profe, entonces colocamos primero de Reyes 3. Sí, Y después colocamos 1, 2, 3. Ajá. Para no copiar las preguntas. El título es Qué ingeniosa respuesta. Dios mío, pero ustedes porque hasta ahora me dicen. Profe, es que pues hasta ahora abro WhatsApp. Ya respondimos 2 preguntas. ¿Listos? Vamos respondiendo todas estas preguntas que están ahí. Mientras yo les envío acá. ¿Cómo es que era la primera? Salomón pidió sabiduría. ¿Qué otra cosa crees que era? Sí, no sé. Esa es la tercera. Esta es la tercera, porque la primera y la segunda la respondimos en la página anterior, que era esta. Entonces comenzamos de la tercera. Ajá, esta era primera, la razón por la que Salomón ofrecía. Segunda, las características de Salomón. Tercera. Cuarta, quinta, Entonces escribimos sexta, tercera séptima. o primera. Tercera. Tercera. Uh-huh. Tercera. Entonces, en la quinta, profe. En la quinta se repite en el libro, hay un error Señora. de edición, entonces tercera, cuarta, quinta. La primera es qué característica reconoció Salomón de sí mismo y la segunda, qué otra característica tenía ese corazón sabio. Entonces todo lo que ustedes dijeron, bondad, humildad, honestidad, etcétera.
Entonces, para que la arreglen ahí, por favor, corríjanla porque en el libro está mal. La quinta está mal. Jara, ¿cómo vamos? Profe, ¿cómo así que la quinta está mala? En el libro la quinta está mal. Ah, En el libro, por eso aquí Es que la 4 es la misma. en la diapositiva de acá ya está bien. Profe, una pregunta. Y el 6 dice que además de eso Jesús le había regalado algo más. No, Ajá. o sea, el Dios. más. Dios le había regalado algo más. Ok, la historia del video que vimos no dice, pero en Primera de Reyes 3 sí dice que le regaló riquezas. Le dijo que no iba a haber ningún otro rey como él en sabiduría, en esplendor, y que le dio riquezas, le dio todas las riquezas. Salomón se convirtió en el hombre más rico, más sabio y más rico de todo el mundo que haya existido. profe, y la respuesta de la quinta es que fue caso La la respuesta, inteligencia, ¿no? la respuesta a la quinta es prudencia, humildad, honestidad. Dice que otras características tiene ese corazón sabio. Jara, ¿cómo vamos? Bien, ya contesté todo. Ah, bueno, listo, súper. Aquí ya rectifico, entonces aquí ya les envié las páginas que son. Qué pena, chicos, que no. No me fijé y les envié, fue las mismas de la clase pasada. Jara, en el chat están las de la clase pasada. Entonces, ahí tienes las dos para que no dejes sin responder las de la clase pasada. Bueno, Jara. Profe, esto. Sí, señora. Listo. Le dio como premio riquezas entonces. Y después de recibir de sabiduría, ¿cuál fue el caso que resolvió? Fue Ay, fácil. profe, entonces eso me quedó mal, o sea, yo pensaba que tocaba coger de la tercera. ¿Listos? Ya envié las hojas para los que no tienen libro, las páginas. Y pues el caso que Espera, profe, resolvió... Fue el de las Primera de madres y el Reyes. bebé, ¿no? Ajá, fue el de las mamás Apague el audífono. y su bebé, y los bebés. Salomón Bueno, pidió el bebé. saber. Apague el audífono. Listo, ¿puedo continuar? Espera, pues. Tocó volver a hacer eso. ¿Listos? Espera, pues. Profe, queda minuto y pico y se acaba la clase. Sí, por eso. Avancemos. Las preguntas están en el chat. Listo. Aplicación. Vamos a ir a la aplicación. Ustedes van a escribir ojos atentos acá, porque esto es lo que voy a calificar. Una historia que recuerde de su propia vida, de su propia experiencia, que por falta de sabiduría las cosas no salieron bien. O sea, que ustedes hicieron las cosas a la loca, como les parecía, sin pensar, sin ser prevenidos, y las cosas no salieron bien.
Segundo, ¿por qué te resulta tan difícil aplicar la prudencia y la sabiduría a tu vida? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo hace difícil? ¿Y en qué te puede beneficiar la sabiduría a ti? Al rey Salomón, para él era muchísima ventaja porque era rey, tenía que gobernar y en su corta edad, a su corta edad y a su inexperiencia le era muy útil el pedirle la sabiduría a Dios. ¿A ustedes en qué les puede beneficiar pedir o tener sabiduría? ¿Listo? Entonces es el trabajo que se van a quedar realizando ahorita apenas colguemos la aplicación y yo voy a abrir el ítem en Q10 para que me la envíen. ¿De acuerdo? Esto también está en el libro, en la página 23. Ahí está. Ese es el trabajo, pilas. Dice, el temor del Señor es el principio